Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a tratar de analizar las razones por las cuales la función x a la cuarta es uniformemente continua en el intervalo 0,1. La idea es ver la idea de la demostración de manera gráfica, después escribir la demostración y por último escribir la demostración general de que todas las funciones de la forma x a la n en el intervalo 0,1 son uniformemente continuas. Bueno, voy a explicar un poco cómo funciona este applet de GeoGebra. Acá tenemos el epsilon en azul, que lo que hace justamente es controlar un epsilon alrededor de algún valor de la imagen de la función. En este caso vamos a tomar el 1, 1 como referencia. ¿Por qué? Porque en el 1, 1 es donde la función crece más rápido. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que dado un epsilon, si yo miro el delta que mejor se ajusta, que es este, que entre paréntesis no es un delta porque en verdad para un lado no es la misma distancia que para la otra, pero no importa, tomémoslo como que es un delta. Esta delta es el que se ajusta exactamente a este epsilon. Ahora, como esta es la parte que crece más rápido, en otro lado de la función, lo que queremos analizar es que ese mismo delta va a servir para ese mismo epsilon en el otro lado de la función, porque el delta que mejor aproxima es mayor. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, yo pongo un epsilon de 0,5. Entonces, este epsilon de 0,5 alrededor del 1 me dice acá, alrededor del 1, que necesito este delta que está acá en verde. ¿Bien? Ahora, voy a agarrar, por ejemplo, no sé, un x0 cualquiera del intervalo 0,1. Este epsilon, o sea, este es un valor del dominio, tengo este valor de la imagen. Este epsilon es el mismo que antes, el de 0,05, ¿sí? Para alrededor de la imagen de este valor que no tengo idea cuál es, un x0 cualquiera. Ahora, si yo me fijo cuál es el delta exacto, digamos, para ese valor de epsilon, tengo este intervalo fucsia. Pero fíjense que este intervalo verde, que es este mismo que sirve para el mismo epsilon, digamos, pero en el 1, está adentro del intervalo fucsia. O sea, es más chico ese intervalo. ¿Por qué es más chico? Bueno, justamente porque como la función está como más aplanada, por decirlo de una manera, o sea, crece más lento, ¿sí? Para un mismo rango de valores de la imagen, ¿sí? Para un mismo intervalo de la imagen, el intervalo del dominio que se corresponde con ese intervalo de la imagen va a ser más grande. Por ejemplo, si yo lo llevo más para acá, fíjense cómo este mismo epsilon va a parar a un delta mucho más grande, pero entonces el delta que me servía para acá también me sirve acá, porque en particular este delta está dentro de este, por lo tanto todos los valores de dominio de esta, todos los valores del dominio que están adentro de este intervalo controlado por delta, si yo miro las imágenes van a estar adentro de este epsilon. Y cuanto más allá me vaya, más va a pasar eso. Por lo tanto, la idea de la demostración es la siguiente, es decir, bueno, si yo agarro un valor del dominio, me fijo el valor de la imagen, ese valor de la imagen en un epsilon alrededor, lo que digo es que para que me caiga acá dentro de este epsilon puedo tomar este mismo delta que sirve para el valor 1. Entonces la idea, lo que voy a ver es justamente, voy a agarrar este intervalito, voy a ver que tiene la misma medida que este intervalito, y lo que voy a ver es que, viendo que este intervalito hace que esto sea menor que epsilon, como esta función acá está más aplanada, o sea, crece más lento, entonces el valor que me quede acá de epsilon, mejor dicho, el valor que me quede de epsilon para este delta, que es como este delta, va a ser más chiquitito que el epsilon de acá, por lo tanto va a ser menor que el epsilon que yo quiero. Vamos ahora a pasar a las cuentas para que se entienda mejor. Bueno, comencemos como la idea. La idea es la siguiente. Yo sé que x a la cuarta es continua en x0 igual a 1. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que para todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0, tal que si x menos 1 es menor que delta, entonces
x a la n menos 1 a la n, que sería f, o sea, a la cuarta, estamos haciendo para x a la cuarta. A la cuarta es menor que epsilon. Bien, entonces yo lo que quiero hacer es, para dado un epsilon, dado epsilon mayor a 0, tomo el delta correspondiente a x0 igual a 1, o sea, este de acá. Y quiero ver que ese delta me va a servir para cualquier otro x0. Entonces, tomamos un x0 genérico. Tomamos x0 genérico. Y definimos lo siguiente. Definimos a el 1, ¿sí? Va a ser igual a x0 más 1 menos x0. O sea, lo que quiero hacer es como ver que el 1 es el x0 corrido un poco. ¿Por qué? Porque como vimos recién en GeoGebra, yo lo que quiero es como correr ese delta para la izquierda para un x0 genérico y ver que me sirve para el mismo epsilon. ¿Sí? Y entonces lo que voy a decir que un x', este x' sería, vamos a ponerle acá, ¿sí? Vamos a ponerle acá, sería el x', sería el x que cumple con, que está a menor distancia de delta del 1. X' sería el x de la definición de continuidad para este x0 más 1 menos x0. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Está corriendo, o sea, si yo tengo acá al 1, acá tengo un intervalo delta, acá adentro voy a tener los x', lo que está diciendo esto es, bueno, entonces si acá tengo al x0, en un intervalo delta también, acá adentro voy a tener a los x's. O sea, estos x's están corridos, o sea, este x' es este x corrido y este 1 es este x0 corrido. Ahora vamos a ver que efectivamente el módulo de x' menos 1 es menor que delta si el módulo de x menos x0 es menor que delta. O sea, si esto es, si x está en un intervalo de radio 2 delta, o sea, si x menos x0 es menor que delta, entonces vamos a ver que x' menos 1 es menor que delta. ¿Para qué? Bueno, para ver que entonces podemos usar esta definición y vamos a tener que sucede esto y vamos a ver cómo usamos eso. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Yo lo que quiero ver, o sea, quiero ver que, dado el epsilon que dijimos antes, ¿sí? Existe un delta mayor a 0, que es el que tomé recién, quiero ver que ese es el delta que me sirve, que si x menos x0 es menor que delta, entonces lo que voy a tener es que x a la cuarta menos x0 a la cuarta es menor que epsilon. Quiero ver esto, ¿sí? Entonces tengo que tomar como hipótesis esto de acá, que x menos x0 es menor que delta, ¿sí? Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar a esta distancia el módulo. Esta es mi hipótesis, ¿no? Esto vale. ¿Por qué? Porque lo estoy tomando como verdadero para llegar a esa conclusión. Entonces lo que veo es que si yo agarro x' menos 1, el módulo, este módulo es igual al módulo de ¿quién? Bueno, x' lo definí como x más 1 menos x0. Menos, vamos un paréntesis acá, x menos 1. ¿Y al 1 cómo lo definí? Al 1 lo definí como x0 más 1 menos x0. Se hizo un corrimiento. Este módulo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo hago esto, esto se va con esto. O sea que esto termina siendo lo mismo que el módulo de x menos x0. Y esto dijimos que es menor que delta. Entonces lo que tengo, en resumen, es que el módulo de x' menos 1 es igual a este módulo que es menor que delta. Lo que me importa es que esto es menor que delta. Como esto es menor que delta, voy a poder saber, ¿sí? O sea, voy a tener que esto me va a implicar, o sea, esto con esto, me implica que entonces el módulo de x' a la cuarta menos 1 a la cuarta es menor que epsilon. Bueno, esto lo sé que es verdadero porque se cumple esto. Entonces quiero ver que esto justamente me implica que va a pasar esto. Entonces hasta ahora tenemos que el módulo de x0 de x,
menos x0 menor que delta implica que el módulo de x' menos 1 es menor que delta, que implica que x' a la cuarta menos 1 a la cuarta es menor que epsilon. Y yo quiero ver que eso me implique que el módulo de x a la cuarta menos x0 a la cuarta es menor que epsilon. Y eso me diría que entonces el delta sirve para cualquier x0 que esté entre 0 y 1. O sea que es uniformemente continuo. O sea que el delta no depende de epsilon y no depende del x0. Bueno, entonces efectivamente voy a empezar poniendo esto. Voy a empezar poniendo que x a la cuarta menos x0 a la cuarta, el módulo. Y ahora lo quiero usar en algún momento, es esto de acá, para ver que esto también es menor que epsilon. Bien, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer una factorización. Esto lo puedo factorizar de la siguiente manera. Esto puedo decir que es x menos x0, ¿sí? Entre paréntesis, por x al cubo más x al cuadrado por x0 más x por x0 cuadrado más x0 al cubo módulo. ¿Sí? O sea, esto es igual, para que me quede un poquito mejor, que el módulo de x menos x0 por, y bueno, todo esto es positivo, ¿no? Porque todos los x y los x0 son positivos y estoy sumando, por lo tanto puedo sacar el módulo. Esto lo que me va a quedar es x cubo más x cuadrado por x0 más x por x0 cuadrado más x0 cubo. Ahora, por cómo definí yo las cosas, x y x0 son un corrimiento de el 1 y el x', o mejor dicho, el x' y el 1, ¿no? O al revés, o sea, x', ¿no? Si yo lo pienso en una recta numérica, acá voy a tener x0, el x' va a estar por acá adentro, el x va a estar por acá adentro en algún lugar, el 1 siempre va a ser más grande y el x' va a estar acá corrido. Este va a ser el x' que le corresponde a este x. Entonces, x' es más grande que x y 1 es más grande que x0. Por lo tanto, esto va a ser menor, voy a reemplazar por algo mayor, que el módulo de x menos x0 por, y ahora me queda, acá donde dice x al cubo, voy a poner x' al cubo más x' al cuadrado por 1 más x' por 1 cuadrado más 1 al cubo. Ahora, a su vez, ¿esto a qué es igual? Bueno, x menos x0, el módulo de x menos x0 es igual al módulo de x' menos 1. Lo demostramos antes, porque justamente como es un corrimiento, me queda que esa distancia es igual. Por lo tanto, esto va a ser lo mismo que el módulo de x' menos 1 por, bueno, todo esto de acá. Ahora lo voy a escribir mejor para que se vea cómo me queda. Entonces me queda que x a la cuarta menos x0 a la cuarta es menor, en este caso, que el módulo de x' menos 1 por, y habíamos dicho que esto era por x' al cubo más x' al cuadrado por 1 más x' por 1 cuadrado más 1 al cubo. Esto es todo positivo, por lo tanto lo puedo meter adentro del módulo de vuelta. Esto es igual que el módulo de x' menos 1 por todo esto, x' al cubo más x' al cuadrado por 1 más x' por 1 cuadrado más 1 cubo, todo esto entre paréntesis, módulo. Pero de vuelta, esto es la misma factorización que hicimos antes. Por lo tanto, esto es igual a ¿qué cosa? Al módulo de x' a la cuarta menos 1 a la cuarta. Y esto es menor, por esto de acá, que epsilon. Por lo tanto, nos queda que esto de acá es menor que epsilon, que era lo que vimos gráficamente. ¿Qué pasa si la función no es x a la cuarta, sino que la función es x a la n? Bueno, es más o menos lo mismo, pero usando sumatorias, porque ese factor que nos quedó acá va a ser mucho más largo. Entonces, lo que nos va a quedar es que que x menos x0, x a la n menos x0 a la n, esto, el módulo, ¿cómo lo voy a factorizar?
lo voy a factorizar con un módulo de x menos x0 por, y acá lo que me va a, bueno, como es todo positivo saco el módulo, mismo que dije recién, lo que me va a quedar es la sumatoria de i igual a 0 hasta n menos 1, y bueno, va bajando la potencia de x y subiendo la de x0, o sea, me va a quedar x a la n menos 1 menos i, o sea, cuando es 0 me queda n menos 1, por x0, o sea, cuando i es 0, esta no está, y cuando i llega a n menos 1, esta me desaparece, y esta me queda n menos 1. Es lo mismo que recién. Ahora, como esto de vuelta es toda una sumatoria de cosas positivas, si yo sé que x' es menor que x, y a su vez sé que x0 es menor que 1, entonces esto puedo decir que es menor que ¿qué cosa? Que el módulo de x menos x0 por la sumatoria de i igual a 0 hasta n menos 1, y cambio x por x', me queda x' a la n menos 1 menos i por 1 a la i, cambio el x0 por el 1, me queda el menor, pero a su vez esto dijimos por ¿cómo es? Por el corrimiento que hicimos antes, que esto es exactamente igual a decir que esto es x' menos 1, ¿no? Pongámoslo así para ahorrarnos paso, entre paréntesis, módulo, por la sumatoria de i igual a 0 hasta n menos 1, todo esto, x' a la n menos 1 menos i por 1 a la i, pero, módulo, pero esto lo que dijimos es que es la factorización de ¿qué cosa? De x' a la n menos 1 a la n, que esto es menor que epsilon, porque la función x a la n es continua en 1 para cualquier valor de n, entonces este es el caso general.